Lenguaje. Tercer grado. Elementos del cuento. El concepto del verbo. Buenos días, niños y niñas. Bienvenidas y bienvenidos a su teleclase de tercer grado. Este día veremos el tema, el cuento y el verbo. Hola Leslie, hola Dani. Hola. Hola, buenos días a todas y a todos. Nos alegra mucho verles de nuevo. Muy animadas y animados por aprender muchas cosas nuevas en su teleclase de tercer grado. Así que comencemos. Sí, bienvenidas y bienvenidos a su teleclase, niñas y niños. Qué alegres y atentos se ven en casita, listas y listos para participar de su teleclase. Así es, Leslie y Dani. Y para comenzar, como el tema de la clase es el cuento, ¿qué les parece si escuchamos un cuento? Sí. Es muy lindo escuchar cuentos e imaginar los personajes, los lugares y todas las cosas que se mencionan en él. Así es, Leslie. Y a nosotros también nos gustan mucho los cuentos. Antonieta, ya queremos saber de qué cuento se trata. Sí. Me parece excelente. Pero antes les invito a ver en pantalla unas imágenes relacionadas con el cuento para que ustedes me digan de qué se imaginan que podría tratarse el cuento. Observemos. Vamos a hacer ahora unas preguntas también para ver si hemos acertado al escuchar el cuento. Vaya. Sí. Esas preguntas, dice la primera. A ver, Leslie, observando estas imágenes, ¿de qué crees tú que trata el cuento? Yo creo que se trata de un bosque o un lugar con animales y mucha naturaleza. Muy bien, muy bien. Gracias. Y ahora vamos a la pregunta número 2, Dan. Yo. ¿Por qué crees que este cuento se llama Carrera en Zapatillas? Carrera en zapatillas. ¿Por qué podría llamarse así, Dan? Pues yo me imagino a muchos animales corriendo con zapatillas. Bueno, vamos a ver entonces en el cuento si tienes razón. Y la última pregunta, Leslie, dice así. ¿Cuál es su cuento favorito? Me gustan muchos cuentos, pero uno de mis favoritos es El Mago de Oz, por el lindo mensaje que nos deja. Sí, así es. Todos los cuentos nos dejan un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a pasar a la siguiente cápsula, donde vamos a ver el cuento Carrera en Zapatillas. Sí, veamos. Sí. Hola, amiguitas y amiguitos. Hoy les vengo a contar el cuento Carrera de Zapatillas. Pongan mucha atención. Llegó por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las 9 ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos. Se reía de la tortuga, que era tan bajita y tan lenta. ¡Jo, jo, jo, jo! Se reía del rinoceronte, que era tan gordo. ¡Jejeje! Se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces llegó la hora de la carrera. El zorro llevó unas zapatillas con rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude!, gritó la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno. Y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces, la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas que rápidamente subieron por sus zapatillas para atarle los cordones. Y por fin se pusieron todos los animales en línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡ya!
cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además aprendió lo que significaba la amistad. Colorín colorado, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. Fin. Leslie y Dani, y ahora les tengo un juego. ¡Juego! Yo sé que a ustedes les encanta jugar como a los niños y niñas en casa, así que vamos a estar atentos a las preguntas que van a contestar Leslie y Dani. Pero para eso voy a decir primero la pregunta y luego ustedes tocarán el cubo del centro si conocen la respuesta. Vaya. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Pregunta número 1. Ajá. ¿En qué lugar se reunieron los animales? Ajá. Se reunieron en el bosque. Bien, bravo Sí, Leslie. bien. Se reunieron en el bosque. Ahora la pregunta número 2. Ajá. ¿Por qué se llama el cuento La carrera en zapatillas? Porque todos los animales participantes llevaban zapatillas para correr en la competencia. ¡Bravo! Muy bien, Dani. Y ahora la pregunta número 3. Ajá. ¿Qué actividad planeaban realizar? Yo. Vamos, Leslie. Una carrera en el bosque utilizando zapatillas. Utilizando zapatillas. Y ahora vamos por la pregunta número 4. Y la pregunta es, ¿te parece la actitud de la jirafa? Sí. Ajá. ¿Por no, qué? No, Antonieta. No. ¿Por qué, Dani? Porque se burlaba de los demás animales del bosque, creyéndose superior. Así es, porque es muy alta. Sí. Entonces se creía superior y más importante que todos los animales. Sí. Y ahora la última pregunta. ¿Crees tú que las hormigas reaccionaron bien? ¿Y por qué? Sí, Ajá. creo que es muy buena actitud. A pesar de cómo se había comportado la jirafa con todos los animales. Sí. Las hormigas nos dejan un importante mensaje en este cuento, ¿verdad, Leslie y Dani? Sí. Y a continuación quiero comentarles que además de eso que acabamos de aprender, el cuento tiene algunos elementos que siempre debemos tomar en cuenta. ¿Y esos elementos son fáciles de reconocer? ¿Están ocultos en el texto? Ah, bueno, Leslie, te comento. Para poder identificarlos, lo primero que debemos hacer es conocer acerca de ellos, saber de qué se tratan y así podemos identificarlos al leer un cuento. Entonces, ¿qué le parece, maestra, si nos dice cuáles son los elementos y así en casa las niñas y niños pueden identificarlos en el cuento? Me encanta, Leslie, que así como los niños y niñas en casa, estés atenta a esta teleclase. Y ahora, para conocer estos elementos, tenemos otro divertido juego. ¡Otro juego, sí! Tenemos 3 bolitas de colores, una roja, una verde y una amarilla. Ustedes me van a mencionar el color de la bolita que deseen y luego buscaremos en estas tarjetas cuál de los elementos del cuento vamos a descubrir. ¿Qué les parece? Sí. Entonces, ¿quiere comenzar Leslie o Dani? Yo inicio. Sí. Dani, ¿qué color quieres de estas bolitas? El amarillo. El amarillo. Ahora veremos entonces qué elemento nos tiene el color amarillo. Y dice así, son los animales o personas que representan los hechos. Pueden ser de 2 tipos, principales y también secundarios. Los principales son quienes protagonizan la historia y tienen un papel muy importante. Los secundarios también participan en la historia, pero sus acciones no son tan relevantes como las de los primarios. Estamos hablando entonces de los personajes. De los personajes, así es. Sí. Ese es un elemento muy importante en el cuento. Y ahora tú, Leslie, cuéntame qué color deseas. Vamos a quitar esta. El rojo. El rojo. Cha, 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 chan. Veremos entonces qué elemento nos brinda el color rojo. Y es el lugar. El lugar. El lugar es el espacio físico donde ocurren todos los hechos que se dan en el cuento. Y pueden haber varios lugares, ¿verdad? Sí.
Y ahora terminamos, ¿con qué color? ¡El verde! Con el color verde. Muy bien, vamos a retirar la bolita. Y el último elemento es el tiempo. Tiempo. El tiempo. Y corresponde a la época en la que se desarrolla la historia. Interesante. Ajá. Así que tenemos esos 3 elementos. Personajes, Ajá. lugar Y tiempo. y tiempo. ¡Qué bueno que ahora que ya conocemos los elementos del cuento! Así podemos identificarlos más fácilmente. Sí, Ajá. y son muy fáciles. Mira, Leslie, son lugar, tiempo y personaje. ¡Yay! Y ahora, ¿qué les parece si para repasar ese tema vamos al siguiente ejercicio y así seguimos practicando? Sí. Sí, así podemos practicar y tenerlo más claro. Vamos a ver entonces, Leslie y Dani. Sí. Lee nuevamente el cuento anterior y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con los nombres de los personajes, el lugar y el tiempo en que sucedieron los hechos. Elementos del cuento. Lugar. El bosque. Tiempo. Temprano por la mañana. Personajes: jirafa, mono, cebra, zorra, tortuga y hormigas. Fue muy fácil ubicar estos elementos en el cuento de la carrera de las zapatillas, Antonieta. Sí, lo fue. Por eso es muy importante que leamos con mucha atención para que podamos identificarlos. Así es, Dani. Esa es la clave principal para poder identificar los elementos del cuento. Estar atentos, atentas y recordar cada uno de ellos. Pero ahora vamos a hablar además de los verbos. Verbos. Ajá. Los verbos son palabras que nos indican cuando hacemos algo. Ah, sí, lo recuerdo un poco. ¿Nos podría hablar más de esto para refrescarnos nuestra memoria? Con mucho gusto, Dani. Por eso vamos a ver la siguiente cápsula para recordar el tema de los Verbos. Actividad 3. Lee la siguiente información. Los verbos son palabras que representan acciones en diferentes tiempos. Presente, si las acciones se llevan a cabo en el momento en que se habla. Corro, como, juego, estudio, duermo, escribo. Pasado. Si las acciones ya ocurrieron. Ejemplo. Corrió, comió, jugó, estudió, durmió, escribió. Futuro. Si las acciones aún no han ocurrido, ocurrirán. Ejemplo. Correrá, comerá, jugará, estudiará, dormirá. Leslie y Dani, espero que esa información sea de mucha utilidad para los niños y niñas en casa. Y ahora quiero mencionarles unos verbos que se encuentran en el cuento y luego ustedes me dicen qué opinan de ellos. Vale, Por está bien. ejemplo, yo digo, llegó, levantaron, rió, jugarán, sube. Pero Antonieta, Ajá. siento que estos verbos se escuchan diferentes. Así es, Leslie. Exactamente eso era lo que quería que notaran. Los verbos están escritos de manera diferente, porque precisamente esos son llamados los tiempos verbales, es decir, el tiempo en el que ocurre la acción. Por eso puede ser presente, pasado y futuro. Ah, es cierto, Antonieta. Estos tiempos verbales nos indican el momento en que ocurren los hechos. Así es. Por ejemplo, si en el cuento dice, los animales se levantaron temprano, eso ocurre en pasado. Pasado. Ajá. Ah, por ejemplo, si yo digo me comí una pizza, el tiempo verbal es pasado. Es decir, que en el pasado me comí una pizza. Sí. Así es, tienes toda la razón, Leslie. Estás hablando con un verbo en pasado. Y ahora mencionaré algunos verbos que escuchamos en el cuento. Y ustedes me dicen en qué tiempo verbal se encuentra, ¿les parece? Sí. Ay, qué nervios. Estaré muy atento para responder. Sí. Terminó. Terminó. ¿Terminó? Está en Yo, así vaya, pasado. en pasado. Muy bien. Reía. Reía. Yo, pasado. Pasado. Y ahora vemos. Fue. Fue pasado. 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 Y el último verbo, subieron. Subieron. También en pasado. Se dan cuenta que todos estos verbos tienen algo en común y es que se encuentran en
pasado. Pero existen muchísimos verbos en diferentes tiempos. Por eso vamos a hacer el último ejercicio y esperamos que estén muy atentos y atentas en casa. Planifica la escritura de un cuento. Sigue los pasos. Paso 1. Piensa quiénes serán los personajes de tu cuento. Pueden ser objetos, animales, personas, etc. Paso 2. Elige un tiempo y lugar en el que se desarrollará la historia. Puede ser un volcán, una montaña o un bosque. Paso 3. Responde. ¿Qué cosas harán los personajes? ¿Cuáles serán sus acciones heroicas? ¿Qué cosas extrañas sucederán? ¿Tendrán conflictos los personajes? ¿Cómo resolverán sus conflictos? Y así hemos llegado al final de esta teleclase. Les invitamos a continuar repasando el tema de el cuento y el verbo. Así es, y recuerden, si se han perdido alguna teleclase, pueden buscar en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador. Sí, esto ha sido todo en ¡Aprendamos en Casa! ¡Hasta la próxima! Adiós.